¿Qué pasa cuando un yate de 80 metros se convierte en una burla flotante y nadie se atreve a decirlo en voz alta? Veremos cómo un cliente anónimo exigió un diseño que ignoraba por completo la física del mar. Descubrirás que las ventanas hasta la línea de flotación no fueron un error, fueron una decisión. Entenderás por qué los diseñadores más prestigiosos del mundo se negaron a fotografiarlo, y por qué eso lo hizo aún más vergonzoso. Esto es solo el comienzo. Empezamos. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. No es un barco. Es un error flotante de 80 metros, construido por Benetti en 2015, conocido como Aqua o Project Aqua. En el Salón Náutico de Génova de ese año, mientras los demás yates brillaban con curvas elegantes y proporciones clásicas, Aqua se alzó como una aberración. Su popa, recta y plana, parecía un edificio de oficinas abandonado, con mástiles clavados encima como después de un desastre. No era un yate. Era un refrigerador con mástiles. Esa fue la frase que un diseñador reconocido lanzó sin vacilar. Y otros, en silencio, se negaron a fotografiarlo. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. No fue obra de un arquitecto naval. Fue el sueño de un cliente anónimo, ejecutado por un estudio de interiores sin experiencia en navegación, que ignoró principios básicos, hidrodinámica, equilibrio visual, la ley de la proporción náutica. El resultado fue un barco que no flotaba con gracia, sino con torpeza. Las ventanas en la línea de flotación no solo comprometían la estabilidad, hacían que el barco pareciera hundirse incluso cuando estaba quieto. La línea de cubierta se rompía en ángulos agudos, como si alguien hubiera cortado un modelo de cartón y lo hubiera pegado al azar. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. No se vendió. No se alquiló. Durante años, permaneció en puerto, un monumento al lujo mal entendido. Los foros de yates lo convirtieron en meme, es un yate o un contenedor de IKEA con pretensiones. Si te está gustando, por favor, suscríbete, nos ayuda a seguir trayéndote más videos. El Superior Report lo analizó como un caso de colapso estético. En 2020, fue incluido en el libro Yachts, Design, Disasters and Delusions como ejemplo máximo de cómo el poder del cliente, sin control profesional, puede destruir la reputación de un astillero como Benetti. En 2022, se reportó un facelift. Se pintó de nuevo. Se ajustaron algunos detalles menores. Pero las líneas fundamentales, las que lo convierten en una pesadilla estética, permanecieron intactas. No se puede arreglar lo que nunca debió nacer. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Hoy, se rumorea que fue comprado por un fondo soberano. No se le ve en puerto. No se le exhibe. No se le menciona en catálogos. Pero su imagen sigue circulando. En las aulas de diseño naval, los profesores lo proyectan como advertencia. Esto es lo que pasa cuando el lujo se desvincula del sentido. No es un barco. Es lo que queda cuando el dinero olvida la estética, la función y el respeto por el mar. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. No nació para navegar. Nació para asombrar, y lo logró, pero no como se pretendía. Construido por Benetti en 2015 bajo el nombre en clave Project Aqua, este yate de 80 metros fue el resultado de una visión que ignoró todo lo que el mar exige. No hubo arquitectos navales en la mesa de diseño. Solo un estudio de interiores, sin experiencia en hidrodinámica, sin respeto por las proporciones clásicas, sin temor a la crítica. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Su superestructura se alza como un bloque de hormigón mal colocado sobre el agua. No hay curvas, no hay fluidez, solo ángulos agresivos que parecen haber sido trazados con una regla y una idea equivocada de lujo. Las ventanas, en vez de ser ventanas, son paredes de cristal que se extienden hasta la línea de flotación, como si alguien hubiera decidido convertir un barco en un apartamento de lujo con vista al océano. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. En el Salón Náutico de Génova 2015, cuando fue presentado, los diseñadores más reconocidos del mundo se negaron a fotografiarlo. Uno, en una entrevista con Boat International, lo llamó simplemente un refrigerador con mástiles. No fue una metáfora. Fue una descripción precisa. La popa, en vez de ser una extensión elegante del casco, se convierte en un edificio de oficinas flotante. Rectangular, plana, con ventanas alineadas como en un bloque de pisos en una ciudad de segunda fila. No hay transición. No hay gracia. Solo una interrupción brusca entre el mar y el aire, como si el barco hubiera sido cortado por la mitad y luego pegado con cinta de enmascarar. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Los ingenieros que lo vieron en seco comentaron que el centro de gravedad era inestable, que el viento lo agarraría como una vela de papel. Nadie lo dijo en público. Pero todos lo pensaron.
No se vendió. No se alquiló. No se exhibió. Durante años, permaneció en un muelle olvidado de Italia, cubierto por lonas, como un cadáver que nadie quiere enterrar. Los catálogos de yates de lujo lo omitieron. Las revistas lo ignoraron. Pero Internet no lo olvidó. Los memes surgieron, fotos del yate superpuestas sobre edificios de Estados Unidos, comparaciones con contenedores, caricaturas en las que el dueño se veía atrapado dentro de una nevera flotante. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Se volvió un icono del fracaso, no por su precio, que superó los 80 millones de euros, sino por su falta de sentido. En 2020, el libro Yachts, Design, Disasters, and Delusions lo consagró como caso de estudio número 1. No por su tecnología, ni por su velocidad, ni por sus acabados. Por su desprecio absoluto por la estética náutica. En las aulas de diseño naval, los profesores lo proyectan en silencio. Nadie habla. Solo se escucha el susurro de los estudiantes, que no creen lo que ven. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Y no es una exageración. Es una lección. Cuando el dinero decide sin sabiduría, el resultado no es lujo. Es una aberración. Se rumorea que un fondo soberano lo compró en 2021. No para usarlo. No para exhibirlo. Para que desapareciera. Pero no desapareció. Solo se volvió invisible. En 2022, se reportó un facelift, se pintó de negro mate, se añadieron algunos paneles en la superestructura, se intentó suavizar el perfil con sombras. Nada cambió. Las líneas originales, tan absurdas como inamovibles, permanecieron intactas. No se puede arreglar lo que nunca debió nacer. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Y sigue ahí. Flotando. Inmortal. No hay otro yate que haya generado tantas risas, tantas miradas de incredulidad, tantos suspiros de desesperanza en la industria. No es feo por casualidad. Es feo por decisión. Por una creencia errónea de que el lujo es cantidad, no calidad, que el exceso es elegancia, y que lo grande siempre es mejor. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Y cada vez que alguien lo menciona, no se habla de su motor, ni de su capacidad de hospedar a 20 invitados, ni de sus piscinas de mármol. Se habla de lo que perdió, la dignidad del diseño. El astillero Benetti, uno de los más prestigiosos del mundo, vio su nombre manchado por este proyecto. No por error técnico, sino por abandono de principio. El cliente pidió. El astillero cumplió. Pero el mar no perdonó. Ni la estética. Ni la historia. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Y aunque ya no aparece en portadas, aunque ya no se lo ve en puertos, su imagen sigue circulando. En los archivos de los diseñadores. En los discursos de los maestros. En los murmullos de los que saben que el lujo sin sentido es solo una forma elegante de la locura. No hay otro barco que haya logrado esto, convertirse en una advertencia viva, no por su costo, no por su tamaño, por su existencia. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética, y mientras flote, mientras siga siendo recordado, mientras siga siendo mostrado como ejemplo de lo que no debe hacerse, seguirá siendo el más famoso de todos, los yates. No por ser bello, por ser un error que el mundo no puede olvidar. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. En el Salón Náutico de Génova 2015, los diseñadores más reconocidos del mundo caminaron cerca de él y se negaron a tomar fotos. Uno lo llamó en voz baja pero audible un refrigerador con mástiles. Esa frase se volvió leyenda no porque fuera cruel, sino porque era exacta. El yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética. Sus líneas no fluían, se detenían, su popa no se curvaba, se aplastaba. Sus ventanas en fila como las de un rascacielos de oficinas rompen la línea de flotación como un error de arquitectura en un barco. No era un yate, era un error construido en acero y cristal. Benetti, el astillero italiano con siglos de tradición, lo entregó. El cliente anónimo exigió un diseño personalizado. El estudio de interiores sin experiencia naval lo entregó sin consultar hidrodinámica. Sin respetar proporciones, sin entender que un yate no es una casa flotante sino un cuerpo que debe moverse con gracia por el agua. Y así, sin advertencia, sin compensación, se convirtió en el ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer. No se vendió, no se alquiló, durante años permaneció en puertos olvidados como un monumento a la arrogancia del lujo sin criterio. Los foros de yates lo citaban como el más feo del mundo. Los libros de diseño naval lo incluyeron en capítulos titulados Desastres. El Superior Report lo analizó como un caso de colapso estético. En 2020, el libro Yachts Design, Disasters and Delusions lo dedicó como portada. Los memes lo transformaron en icono, una broma, pero una broma que duele porque detrás de ese diseño había millones de dólares, horas de trabajo y una visión que confundió ostentación con elegancia. En 2022 se reportó un facelift, se pintó de nuevo, se ajustaron algunos detalles, pero las líneas fundamentales, las que lo convirtieron en una pesadilla, permanecieron.
No se pudieron corregir, no se pudieron disimular el yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética, y eso precisamente es lo que lo hace inmortal. No se recuerda por su velocidad, no por su lujo, no por su tamaño, se recuerda porque es la prueba tangible de que el dinero no compra el buen gusto, que el poder no corrige el error. Cuando se ignora la función, la forma se convierte en ridículo. Hoy el yate de lujo con el peor diseño de la historia, una pesadilla estética, flota en silencio. Nadie lo fotografió en años, nadie lo menciona en revistas, pero en las aulas de diseño naval los profesores lo muestran, lo apuntan, lo señalan, lo usan para decir: esto es lo que pasa cuando se olvida el mar. Y mientras siga flotando, mientras alguien lo mire y se pregunte cómo llegó a existir, seguirá siendo el más famoso de todos los yates, no por ser bello, por ser un error que el mundo no puede olvidar. Si te ha gustado, suscríbete para más historias increíbles. Nos ayuda mucho a seguir creciendo.